Hola a toda la gente que nos ve y nos escucha. Le damos la bienvenida a un nuevo episodio de este gran podcast llamado Golpe de Realidad. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante y que sigue siendo parte de la realidad de muchas personas, la equidad de género, especialmente enfocándonos en las situaciones, desigualdades y dificultades que viven muchas mujeres en su día a día dentro del mundo laboral. Aunque en los últimos años han existido avances, todavía hay muchas experiencias que demuestran que hombres y mujeres no siempre reciben las mismas oportunidades, el mismo trato ni el mismo reconocimiento en distintos espacios de trabajo. Por eso creemos que es importante hablar de esto, reflexionar y abrir conversaciones que ayuden a generar más conciencia y empatía. También queremos recordarles a todos quienes nos están escuchando que este episodio tiene como objetivo informar, reflexionar y dar un espacio donde distintas opiniones puedan ser escuchadas con respeto. La idea no es entregar solamente datos, sino también pensar juntos sobre situaciones que muchas veces pasan desapercibidas o se consideran normales cuando en realidad afectan profundamente la vida de muchas personas. Muchas veces escuchamos frases como siempre ha sido así o es normal, pero detrás de estas palabras existen situaciones que pueden afectar la seguridad, el bienestar y el desarrollo profesional de muchas mujeres. Por eso creemos que es importante generar estos espacios de conversación donde podamos escuchar diferentes experiencias, informarnos y reflexionar sobre cómo construir una sociedad más justa e igualitaria para todos. Ahora sí, para iniciar esta conversación, queremos dejarles una pregunta inicial. Los invitamos a tomarse un momento para pensarla antes de escuchar lo que nuestras expertas tienen para decir, porque probablemente más de una de estas situaciones ocurre mucho más cerca de lo que imaginamos. La pregunta es, ¿qué obstáculos enfrentan las mujeres en el mundo laboral? A lo largo de este episodio estaremos hablando sobre desigualdad salarial, discriminación, estereotipos, dificultades para acceder a cargos importantes y muchas otras experiencias que siguen afectando a miles de mujeres en el día a día. Así que los invitamos a quedarse hasta el final de este capítulo, escuchar atentamente, reflexionar y formar su propia opinión sobre un tema que sigue siendo muy importante en la sociedad actual. Para ponerlos un poco en contexto, han habido muchas noticias sobre la baja equidad que está teniendo la mujer. Según información de El Mostrador, la participación laboral femenina alcanza el 52,7%. Eso es decir, casi 19 puntos por debajo de la masculina. También, gracias a ONU Habitat, podemos decir que la participación de las mujeres en actividades productivas es fundamental para el crecimiento de la economía de cualquier país. Las verdaderas preguntas de hoy en día que se plantea la sociedad son: ¿la equidad de género en el trabajo realmente existe o sigue siendo solo una imagen de las empresas para verse modernos? Y la otra pregunta ¿es posible hablar de igualdad laboral mientras las mujeres siguen cargando con la mayor parte del trabajo doméstico? Como influencias y podcast abierto a todo el mundo, queremos que todos nuestros oyentes se replanteen las preguntas y empiecen a pensar más en las mujeres, considerando que todos somos merecedores de un trabajo digno, tanto hombres como mujeres. La equidad de género es algo que debe seguir avanzando. Todos somos capaces de hacer todo tipo de trabajo. Recordarles también que nos pueden dejar un comentario, así nosotras sabremos qué otras dudas tienen respecto al tema y les podremos responder acorde a lo que habla el experto y también acorde a nuestra opinión personal. Esperamos que este podcast haya podido aclarar dudas y mejorar opiniones personales para que así todos puedan estar enterados de cómo es el tema de la equidad de género de la mujer. Esperamos que toda mujer pueda obtener un trabajo digno y así poder optar a más puestos laborales. Gracias por invitarme, como experto en tema de género y trabajo. Lo que dicen las estadísticas, que la iniquidad no es un problema de esfuerzo individual, es un problema estructural.
La iniquidad de género laboral no es una brecha de capacidad, sino una falla estructural que se manifiesta en la división sexual del trabajo, donde lo productivo recae en el hombre y lo reproductivo en la mujer, perpetuando la precarización y los prejuicios, asociándolo a una menor valoración profesional. En la sociedad hay barreras invisibles y pensamientos ligados a sesgos inconscientes que impiden a las mujeres ascender a cargos de alta gerencia o directorio, dando así que las mujeres tengan una doble jornada, que es el trabajo remunerado, sumando al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que reduce drásticamente el tiempo de descanso y desarrollo profesional de ella. También existe el caso techo de cristal, que es la metáfora que describe las barreras invisibles pero infranqueables que impiden a las mujeres alcanzar los puestos de mayor jerarquía y poder en el ámbito laboral, a pesar de contar con la misma o mayor formación y preparación que sus pares masculinos. La iniquidad de género en el trabajo no es solo un tema de número, es un tema de justicia y de democracia. Cuando la mitad de la población no puede participar en igualdad de condiciones, la sociedad pierde talento, perspectiva y legitimidad de sus decisiones. En Chile los datos lo confirman. En el 2026, las mujeres aún ganan un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo, según el INE, y su presencia en directorios y cargos de decisión sigue siendo minoritaria. Eso no solo afecta el bolsillo de las mujeres, afecta a la familia, a la economía del país y a la calidad de la democracia, porque las decisiones se toman sin considerar las experiencias de la mitad de la población. Avanzar requiere dos cosas. Primero, políticas públicas que repartan la carga del cuidado, sala cuna universal, postnatal parental transferible y transparencia salarial. Segundo, un cambio cultural que deje de ver la corresponsabilidad como un favor y la entienda como un derecho y un deber de todos. A decir verdad, el tema de la equidad de género respecto a la mujer ha avanzado harto. Han habido grandes cambios y se han hecho notar, aunque está claro que aún queda mucho por hacer y mucho por cambiar. También quiero dejar una pregunta al público. ¿Ustedes conocen algún caso en el que falte equidad de género hacia la mujer? ¿O quizás si han tenido una experiencia más personal? ¿Han sido ustedes mismas las que han vivido un momento como este? Estaremos leyendo en los comentarios. También leeremos sus opiniones. Muchas gracias por escuchar este podcast y espero les haya servido la opinión de un experto. Como podcast, esperamos que todos se hayan sentido cómodamente al escuchar la opinión de un experto y así puedan replantearse su opinión. Aunque en los últimos años se han logrado avances importantes, todavía existen muchas diferencias entre hombres y mujeres dentro del trabajo. Y cuando hablamos de inequidad de género, no nos referimos solamente al sueldo, sino también a las oportunidades, al trato dentro de las empresas y a las dificultades que muchas mujeres enfrentan diariamente. Por ejemplo, aún existen casos donde las mujeres ganan menos dinero que los hombres por realizar trabajos similares o incluso por tener las mismas capacidades y experiencia. También ocurre que muchas veces tienen menos posibilidades de acceder a cargos de liderazgo o puestos importantes dentro de una empresa. Esto demuestra que todavía existen prejuicios y estereotipos muy marcados sobre el rol de la mujer en la sociedad y en el trabajo. Otro problema importante es la carga doméstica y familiar. Muchas mujeres trabajan fuera de casa, pero además
siguen siendo las principales responsables del cuidado de los hijos, de las tareas del hogar o del cuidado de familiares. Esto provoca una doble carga que puede afectar tanto su salud mental como sus oportunidades laborales. Por eso, una posible solución sería promover horarios laborales más flexibles, el teletrabajo y licencias parentales compartidas, para que las responsabilidades familiares no recaigan solamente en la mujer. La educación también cumple un rol muy importante. Desde pequeños muchas veces crecemos escuchando que existen trabajos para hombres y trabajos para mujeres, y eso limita las oportunidades desde temprana edad. Sería importante fomentar una educación más igualitaria, donde las niñas y jóvenes se sientan motivadas a estudiar cualquier carrera que les interese, incluyendo áreas como ciencia, tecnología o ingeniería, donde todavía existe menor participación femenina. También es necesario apoyar más el emprendimiento femenino, entregando oportunidades de financiamiento, capacitación y espacios para que las mujeres puedan desarrollar sus propios negocios y proyectos. Finalmente, lograr la igualdad de género en el mundo laboral no beneficia solamente a las mujeres, sino a toda la sociedad. Un ambiente laboral más justo, inclusivo y respetuoso permite aprovechar mejor el talento de todas las personas, mejorar la convivencia y construir un país con más oportunidades para todos. Para finalizar, podemos decir que la equidad de género en el trabajo ha tenido avances importantes, pero todavía existen muchas desigualdades que afectan a las mujeres día a día. La brecha salarial, la discriminación, el acoso laboral y la dificultad para acceder a cargos de liderazgo siguen siendo realidades presentes en muchos espacios laborales. Además, muchas mujeres continúan enfrentando la doble jornada, equilibrando el trabajo con las responsabilidades del hogar y la familia. También es importante reconocer que muchas veces estas desigualdades se normalizan o pasan desapercibidas, lo que hace aún más difícil combatirlas. Por eso, escuchar las experiencias de las mujeres, generar espacios de diálogo y actuar frente a situaciones injustas es una responsabilidad de toda la sociedad. La equidad no significa dar más a unos que a otros, sino entregar la misma oportunidad, derechos y respetos para todos. Sin embargo, también vimos que el cambio es posible. Promover la igualdad salarial, crear ambientes laborales más seguros, apoyar el liderazgo femenino y fomentar una educación basada en el respeto y la igualdad son pasos fundamentales para construir una sociedad más justa e inclusiva. Además, las empresas y organizaciones tienen un rol clave en este proceso, ya que implementar políticas de inclusión y respeto no solo beneficia a las mujeres, sino que también mejora el ambiente laboral, fortalece el trabajo en equipo y aporta al crecimiento de toda la sociedad. Esperamos que esto haya servido para reflexionar, informarse y abrir la conversación sobre un tema que nos involucra a todos, porque la equidad no solo beneficia a las mujeres, sino que permite crear mejores oportunidades y una sociedad más justa para todos. También es importante recordar que el cambio no depende únicamente de las leyes o las empresas, sino también de cada persona a través del respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades en la vida cotidiana. Solo así podremos construir una sociedad donde el talento y las capacidades y el esfuerzo sean más importantes que los prejuicios o estereotipos de género. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Liderazgo Femenino Silenciado. Esperamos que en este episodio haya ayudado a generar conciencia y motivado a seguir reflexionando sobre la importancia de la equidad de género en el trabajo y la sociedad. Nos vemos en una próxima oportunidad con más temas para reflexionar y conversar juntos.